Ya, chiquillos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén súper bien, chiquillos. Ya, vamos a Hola, profe. comenzar. Hola, hola. Vamos a comenzar inmediatamente, chiquillos, y a compartir pantalla. Ya, déjenme ampliar esto. Ya, recuerden que nosotros la semana pasada, la clase de la semana pasada, hicimos la primera parte de la síntesis para la prueba que está fijada hoy día. ¿Ya? Recuerden que hoy día tienen prueba de dos contenidos que son el periodo conservador en Chile, con destacando lo que nosotros vimos en cuanto a la organización política, la Constitución del 33, y el periodo o República Liberal. ¿Ya? Y la semana pasada hicimos la primera parte de esta síntesis con el periodo conservador y hoy día nos corresponde la segunda parte, por eso le puse ahí síntesis 2, con lo que es el periodo liberal. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. El objetivo de la priorización es conocer cómo se fue formando la República, destacando la Constitución de 1833. Lo primero que tenemos que recordar ya es que en el caso de Chile se llama periodo República Liberal al periodo comprendido entre los años 1861 y 1891. O sea, son 30 años. De 1861 a 1891 se le da el nombre de República, periodo, etapa liberal en Chile. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos esta línea de tiempo, ¿ya? Que habla las dos últimas etapas, que está en color amarillo es la conservadora, y la que está al final en color, uno puede decir, color verde esmeralda, una cosa así, que está en el periodo de la República Liberal. Son los dos últimos periodos que aparecen acá. ¿Ya? Es para que nos ubiquemos. Ahora, nosotros dijimos que el periodo conservador se había desarrollado en Chile entre 1831 y 1861. ¿Se acuerda? La semana pasada. ¿Ya? Y que había estado durado en Chile, digamos, vigente por 30 años también. Y nosotros dijimos que habían habido en ese momento 3 presidentes, ¿ya? Porque se permitía la reelección o los presidentes podían gobernar 2 periodos consecutivos, 2 periodos seguidos, cosa que después fue cambiada, ¿ya? Entonces, aquí el que un tipo de tendencia, de gobierno, de idea, esté en el poder por 30 años, eso desgasta, ya son harto tiempo, las personas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a cambiar, y eh, acuérdense que aquí eran dos grupos los que se organizaban en la parte política, los conservadores y los liberales. Alguien me dijo similar, la clase pasada me dijo similar a lo que son la izquierda, la derecha, en la actualidad, algo similar, considerando todas las diferencias de las épocas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El orden conservador o la etapa conservadora empieza ya a decaer, ¿ya? Y se hace más fuerte los rivales que ellos tenían, que eran los liberales. Y empieza a surgir una oposición. Acuérdense que cuando alguien está en el gobierno, es el gobierno, pero los que están fuera de ese gobierno están en contra muchas veces de ese gobierno, son la oposición, ¿ya? Y esta oposición liberal empieza a organizarse. ¿A través de qué cosa? A través de organizaciones como, por ejemplo, el Club de la Reforma, se crea el Partido Liberal, se forma la Sociedad de la Igualdad, etc. Son distintas organizaciones, incluido un partido político, que empiezan a organizarse y a hacerse más fuertes, ¿ya? También está un hecho que yo les expliqué a ustedes que va a ocurrir y que se le llamó la cuestión del sacristán, ¿ya? Y que recuerden que el Estado tenía derecho de patronato sobre la Iglesia, o sea, podía intervenir en asuntos de la Iglesia católica, ¿ya? Y aquí se produce un problema entre el sacristán en este caso en Santiago, y uno podría decir que es un problema interno de la Iglesia, pero él acude a los tribunales de justicia,
¿ya? La Iglesia tiene sus propios tribunales, ¿ya? Tribunales eclesiásticos, y acude a los tribunales de justicia y el Estado también interviene ahí. Entonces, se produce esta situación en que involucra a la Iglesia y al Estado. Y esto también, en cierta manera, viene a afectar a lo que es el gobierno conservador. Acuérdense que los conservadores eran partidarios de que la Iglesia se mantuviera eh, como parte del Estado y que tuviera una gran influencia. Esos son los conservadores. Esto mismo va a provocar una división de los conservadores, ¿ya? Ellos que apoyaban a la Iglesia se van a dividir, ¿ya? Unos apoyaban la independencia de la Iglesia Católica y otros decían que el Estado sí tenía que intervenir en este caso sobre la Iglesia Católica. Y así surgen dos partidos, ¿ya? El Partido Conservador o Ultramontano y el Partido Nacional o Monbarista. Tenemos entonces que eh, la, la idea conservadora empieza a desgastarse y se organiza bastante fuerte lo que es la oposición, los liberales. Está la situación del problema de que se le llamó la cuestión del sacristán. Y más encima los conservadores también se dividen como grupo, digamos, se dividen, ¿ya? Porque uno piensa en una cosa respecto de lo mismo del sacristán y otros apoyan otro tema. Entonces aquí tenemos cosas que van afectando ya a los conservadores, ¿ya? Ahora, esto llega a tal punto en que en 1860 los conservadores y los liberales se unen, crean la fusión liberal-conservadora. O sea, se unen estos dos partidos que son distintos, se unen ¿para qué? Para llevar, digamos, lograr el triunfo o llevar al poder al presidente José Joaquín Pérez. Por eso se dice que es un candidato de consenso, es decir, estos dos partidos se pusieron de acuerdo, vamos a llevar a este candidato para que llegue al poder, ¿ya? Eso se logra y una vez que está en el poder José Joaquín Pérez, esta coalición, esta fusión que tenían estos dos partidos se disuelve, ya no existe más, ¿ya? Ahora, recién en 1871 los liberales pudieron llevar un candidato propio, sin el apoyo, la coalición con los conservadores. Y este fue Federico Errázuriz-Sañar, ¿ya? Y ahí en este momento se pone fin al predominio de los conservadores en el poder, ¿ya? Entonces ya se inicia que llamamos periodo liberal, república liberal en Chile, ¿sí? Y que aquí va a surgir otro conflicto, otra rivalidad. Ya no es ya la rivalidad entre conservadores y liberales, sino que aquí va a haber una rivalidad entre dos poderes del Estado. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, y el poder legislativo, representado por el Congreso o el Parlamento, ¿ya? Y hay otro conflicto más que también está ahí, que es la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿ya? Acuérdense que los liberales están en contra de que la Iglesia sea, digamos, la Iglesia Católica o la religión católica en este caso, sea la religión oficial de Chile, ¿ya? Entre otras cosas. Y están en contra de esa influencia que tiene la Iglesia Católica en distintas organizaciones o instituciones de la sociedad. Y también hay otro elemento que los liberales plantean, que es ampliar el derecho a voto. ¿Se acuerdan del voto censitario? Bueno, ellos plantean cambiar uno de los requisitos que tiene este voto censitario. Veamos entonces, ¿qué pasa acá? Surgen las llamadas reformas liberales, o sea, nosotros tenemos vigente en este momento, en el periodo liberal, tenemos vigente una constitución que es la de 1833 y que surgió como una constitución autoritaria. ¿Por qué? Porque le daba muchos poderes, muchas atribuciones al presidente de la República, al Ejecutivo. Cuando los liberales llegan al poder, ellos quieren disminuir estos poderes, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Primero, plantean esta disminución del poder como una reforma a la Constitución y disminuyen las atribuciones del presidente. ¿Cuáles atribuciones? La primera, prohibir la reelección inmediata. Es decir, de aquí en adelante los presidentes no pueden gobernar
2 periodos consecutivos. ¿Ya? Acuérdense que por eso hasta el presidente José Joaquín Pérez pudieron gobernar 5 años, porque ese era su periodo, y los para el periodo siguiente. ¿Ya? Entonces por eso gobernaban 10 años cada uno. Entonces eso ya se prohibió. También se planteó la incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué es lo que significa esto? Que dice, impidió a los empleados nombrados por el presidente obtener un cargo parlamentario, con excepción de los ministros. ¿Ya? Es decir, las personas que eran nombradas por el presidente en algún cargo no podían obtener además un cargo parlamentario. La única excepción eran los ministros de Estado. ¿Ya? Por eso se habla de incompatibilidad parlamentaria. En la actualidad, una persona que es nombrada ministro y es, por ejemplo, es un senador y lo nombran ministro, tiene que renunciar a su cargo de senador. No puede tener los dos cargos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, se prohíbe la reelección inmediata del presidente y esa incompatibilidad parlamentaria. Ya, por un lado se disminuyen las atribuciones del presidente y por otro lado se amplían las facultades del Poder Legislativo. ¿Ya? Recordando que el Poder Legislativo es el Parlamento o el Congreso. ¿Cuáles eran estas atribuciones que se le amplían al Poder Legislativo? Dice la inexistencia de la clausura del debate. Acuérdense que en el Parlamento las leyes tienen que debatirse, tienen que discutirse, ¿ya? Los que están en contra, ¿por qué? Los que están a favor, ¿por qué? ¿Qué cambios se le harían, etcétera? Pero ese periodo de debate, de discutir una ley, tiene un tiempo, ¿ya? Un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener un tiempo de límite? Porque si no, se puede discutir eternamente una ley. Entonces, como no se cierra la discusión, se atrasa, se retarda la aprobación. O también el rechazo puede ser, pero si hay alguna que se pretende que sea aprobada, se va a atrasar todo eso. Por eso dice inexistencia de la clausura del debate, o sea, los debates no se cierran, no se clausuran, siguen ahí. ¿Ya? Entonces, eso es dilatar las leyes y las discusiones son eternas y no se termina nunca. ¿Ya? Eso era digamos, un atributo que tenía el Parlamento para presionar también al presidente, para retardar las leyes. ¿Ya? Por eso se dice que es una facultad del Parlamento, del Legislativo. ¿Qué otra medida le daba más poder al Poder Legislativo? La interpelación ministerial. ¿Ya? Una de las funciones que tiene el Congreso en general, en esa época también, era fiscalizar al Ejecutivo. ¿Ya? O sea, ellos revisan la función pública que esté correcta por parte del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo lo fiscalizaban? Interpelaban. ¿Qué significan las interpelaciones? Ellos el Parlamento llama a un ministro a rendir cuentas, a dar explicaciones sobre una situación. ¿Ya? Eso significa que lo interpelaron. ¿Ya? El ministro interpelado. Entonces lo interpelan y tiene que ir a dar cuentas al Parlamento, en este caso, sobre la situación que se le está pidiendo explicación. Ahora, muchas veces esta interpelación provocaba la renuncia del ministro, ¿ya? Y renunciaba un ministro y renunciaban todos. Por lo tanto, había un cambio constante de ministros y a eso se le llamó rotativa ministerial. O sea, los ministros estaban cambiando, rotando constantemente. ¿Ya? Y eso es digamos, la interpelación es una atribución que tenía, en este caso, el legislativo, el Parlamento, pero lo que provocaba que era una rotativa ministerial era un problema para el presidente. Piensen ustedes que los ministros son cargos de confianza de los presidentes. Por lo tanto, el estar cambiando constantemente ministros es un problema para un presidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que estarlos cambiando constantemente, ya le renuncia, tiene que nombrar a otros y no se puede llevar también a cabo la labor que tiene que hacer el presidente o
más bien se lleva a media nomás esta labor presidencial. Entonces tenemos, en este caso, lo que es la interpelación ministerial, la inexistencia de la clausura del debate y retrasar la aprobación de las leyes periódicas, ¿ya? Con este mismo efecto de no cerrar el debate. Las leyes periódicas nosotros explicamos que son leyes, se llaman así porque son leyes que todos los años tienen que ser aprobadas, ¿ya? Por ejemplo, la ley del presupuesto, el presupuesto del gasto público. En general, todos los gobiernos, hasta la actualidad, presentan un presupuesto, más o menos en el mes de octubre, se presenta el presupuesto de todos los gastos que se van a hacer para el año siguiente, ¿ya? Y esto el Parlamento lo revisa, le puede hacer objeciones, lo aprueba, lo rechaza, etcétera, ¿ya? Y digamos, estas leyes muchas veces eran retrasadas, ya no se aprobaban, no se decía nada. Y en el caso del presupuesto, el presidente, ¿qué es lo que hacía? Si no le aprobaban la ley, él hacía uso del presupuesto anterior. O sea, seguía usando la ley que había sido aprobada antes. Ahora, habían otras leyes que también son llamadas periódicas. Por ejemplo, la que le daba el financiamiento a las Fuerzas Armadas, o sea, los recursos para el gasto de las Fuerzas Armadas. Y también las que fijaban las contribuciones, ¿sí? Las contribuciones son un tipo de impuesto. Entonces, el atrasar todo esto era una forma de también presionar al presidente, presionar al Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos, por un lado, que se le disminuyen las atribuciones al presidente y por otro lado se amplían las atribuciones del poder legislativo. Y aquí está esa rivalidad entre uno y otro, ¿ya? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién representa más poder? Entonces, esas dos situaciones van a ir ocurriendo acá, hasta que termina esta época con una crisis bien importante. Ahora, otra situación que se hizo en este periodo liberal fue la llamada secularización de las instituciones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Dice, los partidos que apoyaban las ideas liberales impulsaron una serie de reformas que pretendían reducir, o sea, disminuir la influencia de la Iglesia, ¿ya? Estas transformaciones se hicieron conocidas como las leyes laicas. ¿Ya? Acuérdense que nosotros hablamos de secularizar, leyes laicas, son aquellas que alejan, en cierta manera, la influencia de la Iglesia Católica en ciertas instituciones. ¿Cuáles eran estas leyes laicas o estos cambios? Primero, la libertad de conciencia. ¿Qué significa esto? La libertad de conciencia es como se entiende como la libertad de culto, ¿ya? Dice, permitió a los no católicos practicar su culto, su religión de manera privada. Se mantuvo el catolicismo como religión oficial. ¿Se acuerdan que antes no se permitía la práctica de alguna otra religión? ¿Ya? Aquí ya se permite la práctica de una religión que no fuera católica, pero de manera privada. Recuerden además que en esa época ya llegaban muchos extranjeros a Chile, sobre todo ya hablamos de los ingleses que llegaban a Valparaíso, que no eran precisamente católicos, ¿ya? Y dentro de su vida necesitaban también tener esta práctica religiosa que es el anglicanismo, ¿ya? Por lo tanto, se permitió a los no católicos esta práctica privada de su religión. Pero la Constitución mantuvo la religión católica como la religión oficial en este caso, de Chile. Ese es uno de las llamadas leyes laicas. Después, otro cambio fue el fin del fuero eclesiástico. La palabra fuero significa protección. Ya existen distintos tipos de fuero. Aquí dice fuero eclesiástico, significa que en este caso la gente que pertenecía a la Iglesia Católica no era juzgada por tribunales civiles. Pero a partir de este cambio, se puso fin al fuero, fin a esta protección, ya
son sometidos a los tribunales civiles. Entonces dice, se terminó con la facultad del clero, los religiosos, de no ser juzgados por tribunales civiles. Aquí ya podían ser juzgados por tribunales civiles, igual que el resto de las personas. Ese es el segundo cambio en la secularización o la segunda llamada leyes laicas. Después hay otra, la ley de cementerios laicos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Permitió que las personas sepultaran a sus difuntos en cementerios administrados por el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cementerios estaban ubicados normalmente en esa época al lado de una iglesia, al lado de una parroquia. Y obviamente el cementerio era administrado por la iglesia. ¿Ya? Aquí no, sino que las personas podían enterrar, sepultar a sus difuntos en cementerios administrados por el Estado. El cementerio general era uno de ellos, que había sido creado mucho tiempo antes, pero no había muchos. ¿Ya? Entonces el cementerio general, por ejemplo, fue uno creado en la época de Bernardo Higgins, o sea, bastante tiempo más atrás. Otra ley fue la ley del matrimonio civil y la ley del registro civil. ¿Ya? ¿Y qué pasó aquí con esto? Dice, permitió que los nacimientos, las defunciones, los matrimonios fueran administrados por una institución del Estado. ¿Ya? Nosotros dijimos, y antes que existiera el registro civil, ¿dónde se inscribían los nacimientos, las muertes, dónde se registraban los matrimonios, antes de que existiera el registro civil? ¿Dónde sería eso? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Por la iglesia. En la iglesia, ¿cierto? Acuérdense que existían los llamados registros parroquiales, ¿ya? Y la gente que hace investigaciones va a esos registros antes de que existiera el registro civil. Pues ahí está la información. Eso por un lado. En la actualidad, el registro civil, aparte de inscribir nacimientos, las defunciones, los matrimonios, también tiene otra serie de informaciones que también están ahí en ese registro civil, que es un organismo del Estado. Y la ley del matrimonio civil, ya que también forma parte de esto. Acuérdense que también antes se consideraba válido solamente el matrimonio civil, ya que era un matrimonio por la Iglesia Católica. Por lo tanto, acá se planteó la existencia de este matrimonio civil como el único válido para la ley. ¿Ya? Las personas, si querían optativamente, podían realizar un matrimonio religioso, según sus creencias. ¿Ya? Entonces, estas llamadas leyes laicas serían la que tiene que ver con la libertad de conciencia, la ley de culto, el fuero eclesiástico, el fin del fuero eclesiástico, la ley de cementerios laicos, la ley del matrimonio civil y registro civil. ¿Ya? Ahora, esto que tiene que ver con separar a la iglesia o sacar un poco la influencia de la iglesia desde el punto de vista legal, va a concluir este proceso recién en la Constitución de 1925, cuando ahí aparece por fin la separación de la iglesia del Estado. ¿Por qué digo por fin? Porque no todos los chilenos son católicos, ¿ya? Entonces, el Estado en verdad debe abarcar a todas las personas, ¿ya? No solamente a los que tienen una creencia determinada, ¿sí? Esa es la idea del Estado. Entonces, aquí, en esta Constitución, la de 1925, se pone fin entonces a esto de que la Iglesia católica o la religión católica sea la religión oficial de Chile. Y por lo tanto, también se pone fin al patronato, ¿ya? Nosotros conocemos esa palabra más por una calle, pero patronato, acuérdense que era la atribución legal que tenía el Estado sobre la iglesia, desde tiempos de la colonia que viene todo eso, ¿ya? Entonces acordarse de estas leyes laicas, ¿ya? Ahora, también los liberales aumentaron lo que se llamó, acuérdense, son liberales, por lo tanto son partidarios de las libertades públicas. Y en este caso, los gobiernos liberales aumentaron las libertades públicas. Por ejemplo, las de reunión, las de asociación, la de imprenta, la de enseñanza. La de imprenta es bien importante porque tiene que ver con la publicación de distintas ideas. Ahora, ¿por qué estas libertades individuales son importantes? Porque no estaban en la Constitución de 1833. Ellos hicieron esta reforma también, ¿ya? Entonces, ahí mantener
o incorporar, mejor dicho, las libertades de reunión, de asociación, de imprenta, de enseñanza. ¿Ya? Y también, posteriormente, se hizo la nueva ley electoral que se creó para hacer más difícil la intervención del Ejecutivo en las elecciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los que estaban en el gobierno intervenían en las elecciones. ¿Ya? Acuérdense que en esa época, yo les he explicado, en esa época la gente podía sacar el voto del lugar de votación, llevárselo y traerlo de vuelta. ¿Ya? Y que hacían, en este caso, las zonas rurales. Muchas veces el patrón le decía cómo tenía que votar a su inquilino o a la persona que trabajaba con él. Le marcaba el voto y lo mandaba de vuelta a entregar, digamos, el voto. ¿Ya? Entonces, muchas veces ocurrían estas intervenciones, sobre todo en zonas más bien rurales. ¿Ya? Entonces, eso un tipo, se decretó una ley para evitar o disminuir esta intervención. ¿Ya? O sea, que no se, las elecciones fueran reales, transparentes, etcétera, que no hubiese intervención de nadie. Y otro cambio que se hizo fue ampliar el derecho a voto. ¿Ya? Se recuerda que aquí en esta época existía el voto censitario, ¿ya? Que pedía requisitos para poder votar. Y votaban. ¿Alguien me puede acordar de cuáles eran quienes podían votar en esta época con el voto censitario? Mayores de 18 años la gente los hombres que estaban casados, y si estaban solteros tenían que ser mayores de 21. Ya, los hombres solamente entonces, ¿cierto? Solo los hombres, las mujeres no votaban. Si estaban, vamos a corregir las edades, ¿ya? Para que no se confundan. Si Si estaban casados eran, eran de 21 y si estaban solteros de 25, ¿cierto? exactamente, bien. Y Ya. tenían que Ahí, tener bienes y todo eso. exacto, ya, bien. Acuérdense entonces, solo los hombres. Si eran casados, 21, si eran solteros, 25. Acuérdense la edad. Y también había otro requisito que era saber leer y escribir, ¿cierto? Y otro que les pedía acreditar riqueza, ingreso o una profesión. Ese requisito fue eliminado, ¿ya? El que les pedía acreditar riqueza, propiedad, ingreso, ese fue eliminado en este caso, por los liberales, ¿ya? ¿Para qué? Para que aumentara el electorado, es decir, más personas pudieran votar. Pero nosotros estamos hablando de una época bien distinta a la que nosotros tenemos ahora. Esto igual dejaba fuera a las mujeres, porque no tenían derecho a voto, y a los analfabetos. Acuérdense que en este caso los hombres analfabetos, las mujeres analfabetas, eran muchos en esa época, un porcentaje muy alto de la población, porque muchos no sabían leer y escribir. ¿Ya? Entonces, eh, aumentó sí digamos, el electorado, los que podían votar, pero deja fuera igual a un grupo importante de la población. ¿Ya? Entonces, estos son cambios que hicieron los liberales, ¿ya? Para, digamos, incorporar al resto de la población, para dar más libertades, para disminuir el poder del presidente, aumentaron el poder del legislativo, etc. Y las famosas leyes laicas, que se les dio ese nombre. Aquí tenemos una, digamos, una línea de tiempo en que aparecen los presidentes de la época, José Joaquín Pérez, Federico Rauxuri Señor, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. ¿Ya? El único que va a gobernar 10 años es José Joaquín Pérez, porque el cambio que se hizo para eliminar la reelección inmediata se hizo a partir del presidente de 1871, presidente Errázuriz. Y aquí aparecen las reformas constitucionales que mencionamos nosotros, aparecen otros hechos, ya por ejemplo, la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre, que nosotros hablamos también cuando hablamos del 21 de mayo, y la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Y se finaliza la ocupación de la Araucanía, que es un problema que todavía se arrastra de esa época hacia atrás. Las leyes laicas que las mencionamos nosotros, y esta rivalidad que había entre los que planteaban que el presidente tenía que tener amplios poderes y otro grupo que planteaba que no, que el legislativo, que el parlamento tenía que tener amplios poderes, van a llegar a enfrentarse finalmente en esta guerra civil. ¿Ya? Y aquí tenemos los presidentes, las imágenes: José Joaquín Pérez, Federico Rauxuri Señor, Aníbal Pinto,
Santa María, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. ¿Ya? Entonces ahí son los presidentes de este periodo. Y tenemos los hechos destacados que tiene cada uno de estos presidentes, ¿ya? En el caso de José Joaquín Pérez fue el que llegó al poder por la fusión o la unión que tenían los liberales con los conservadores, y en este caso él gobierna el periodo, digamos, lo puede hacer por 10 años consecutivos porque lo eligen por 5 y lo vuelven a reelegir. Porque a él no le alcanza a afectar esto, fin a la reelección presidencial. ¿Ya? Está Federico Razzuri, señor tú. En este caso se hacen las reformas constitucionales y electorales y que nosotros mencionamos. Y está Aníbal Pinto, ¿ya? En que ya se establece, digamos, se inicia la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, ¿ya? Con la ocupación de Antofagasta, ¿ya? Y en el presidente siguiente, que es Domingo Santa María, se pone fin a la Guerra del Pacífico y se firman los primeros tratados con Perú y Bolivia, ¿ya? Tratados, para poner fin al conflicto, pero no son los últimos, sino que posteriormente se firman tratados con Perú, con Bolivia, y acuérdense que esta guerra trajo para Chile el cambio en el territorio, en la zona norte del país. Durante el gobierno de Santa María se promulgan las leyes laicas que nosotros acabamos de mencionar, y aquí un hecho importante. El Estado de Chile cede la explotación del salitre a los capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses. Entonces, ellos explotan esta riqueza. ¿Qué obtiene Chile? Chile cobra los impuestos, ¿ya? Esa es la riqueza. Entonces, el Estado chileno no expropió, digamos, lo que pertenecía. Acuérdense que todo este territorio que estamos hablando de salitre era peruano o una parte boliviana. Entonces, respetó, digamos, la propiedad de los empresarios extranjeros, ¿ya? No nacionalizó, no expropió, digamos, la propiedad de los yacimientos, sino que se lo dejó a los extranjeros, pero sí cobró los impuestos. Y aquí también hay otro hecho importante que tiene que ver con el territorio, que es el Tratado de Límites con Argentina, ¿ya? Acuérdense que nosotros dijimos que Chile no era igual en esa época al Chile que nosotros conocemos. Nosotros, hasta 1881, teníamos todo el territorio de la Patagonia, que Chile firma en 1881 y cede a través de este tratado, la soberanía se la cede a Argentina. ¿Ya? Entonces ahí nosotros perdemos todo ese territorio en la Patagonia por distintas razones, ¿eh? Desconocimiento de la riqueza del territorio, opiniones de la época, que se considera que no era importante el territorio, que era prácticamente un terreno inhóspito, que era un despropósito que Chile se preocupara de eso, y además que en ese momento, en 1881, Chile seguía enfrentando la guerra en el norte del país con el Perú, ¿ya? Entonces ahí también eso influyó. Y la ocupación de la Araucanía, que también es un tema que todavía sigue vigente en la actualidad por la ocupación de las zonas, en las tierras que reclaman eh, los mapuches o la población, digamos, eh, originaria de estos territorios, las reclama como tierras ancestrales, ¿ya? Y finalmente tenemos a José Manuel Balmaceda, que es el último presidente de este periodo liberal, y que nosotros podemos destacar aquí la incorporación al territorio chileno de la isla de Pascua, ¿ya? En 1888, ¿sí? Que se incorpora a la soberanía de Chile, este territorio insular, la isla de Pascua conocida mundialmente, un gran atractivo turístico, histórico, antropológico, etc. Ahora, lo que vino después con esa isla fue decisiones que el Estado tomó erradas, ya porque arrendó la isla, porque la usó de mala manera, digamos, las malas decisiones del Estado chileno, ya en ese momento. Y aquí cada vez se acrecienta más el problema entre los dos poderes,
el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y se llega a una revolución, ¿ya? A una guerra civil, ¿sí? En este momento. Y también porque uno de los hechos que planteaba Balmaceda era que el Estado tenía que participar en la industria del salitre. ¿Se acuerdan que cobraba impuestos nomás? Él planteaba que no, que el Estado tenía que tener una mayor participación en la industria salitrera. ¿Ya? También un conflicto que atrae. Y las ideas liberales se fueron difundiendo, llegaron desde Europa y se fueron difundiendo en distintos grupos que fueron, digamos, teniendo conocimiento de estas ideas, difundiéndolas a través de distintas formas, ¿ya? Formaban clubes, tenían periódicos también, muchos de ellos, para difundir estas ideas, sobre todo en los más jóvenes, ¿ya? Que no estaban de acuerdo con el autoritarismo del periodo conservador, ¿ya? Gente que tenía a lo mejor más educación, podríamos decir, que tenía, que digamos, recibía estas ideas que llegaban desde Europa, que tenía acceso a todo eso, ¿ya? Y que algunos de ellos incluso habían tenido la oportunidad de ir a Europa, ¿ya? Y otros que tenían el contacto con gente que venía de allá, ¿no? Entonces estas ideas que surgen fundamentalmente en Europa se van difundiendo ya a otros países y también llegan a Chile, ¿ya? Y van creando distintos partidos políticos y digamos, estas ideas ya se hacen más masivas, que son las ideas liberales, ¿ya? Ahora, aquí en este es importante que nosotros tengamos presente que la Constitución era la misma, que se le hicieron reformas, ¿ya? Reformas legales para según los que estaban en el poder, que eran los liberales, cambiar y mejorar la situación, disminuir la autoridad o las atribuciones del presidente, ampliar la del legislativo, otorgar más libertades, ¿ya? Y establecer un mayor control a lo mejor de lo que hacía el ejecutivo, ¿ya? Ampliar, por ejemplo, también el derecho a voto, que eliminaron el requisito de la riqueza, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos siempre que enfrentaron la Iglesia y el Estado, ¿ya? La libertad de conciencia, los cementerios laicos, el fuero eclesiástico, el registro civil, ¿ya? Y el Estado docente, que tiene que ver con que la Iglesia era la que manejaba muchas veces las escuelas, los organismos educativos estaban bajo digamos, la autoridad de la Iglesia Católica, ¿ya? De hecho, en 1888 se crea la Universidad Católica, ¿ya? Por el nombre que tiene, está obviamente bajo la tutela de la Iglesia Católica. Y acá lo mismo, en otro esquema, para que ustedes se vayan acordando ahí a qué se refiere. Todo ya lo explicamos. Y, chiquillos, la prueba de hoy día, ¿ya? Entra entonces lo que vimos hoy día y lo de la clase pasada, que yo les mandé también los materiales. Acuérdense, hoy día, enseguida, a las 2 de la tarde, ya va a estar en webclass ya lista la prueba para que puedan hacerla. Solo por hoy día, acuérdense, hasta las 23:59. No vayan a entrar un minuto antes o 10 minutos antes. Lean bien, lo que siempre les digo, lean bien las preguntas, lean bien las alternativas de respuesta, ¿ya? Si tienen dudas, léanla de nuevo, ¿ya? Y sigan trabajando ahí, concéntrense, lean bien. Siempre aquí uno tiene que tener una buena comprensión de lectura para poder entender las preguntas. Ya, chicos, déjenme ver aquí el chat. Profe, ¿cuál es su correo? No lo alcanzo a anotar.